Es importante entender que para que un colegio marche bien y con calidad, es necesario que todos respeten la organización del mismo. En tiempo del señor de la Salle, las escuelas eran pequeñas. En ellas solo daban clase los hermanos, y las directivas y mandos eran concretos, y cada quien sabía sus obligaciones. El director sabía sus funciones, el inspector las suyas, y los hermanos profesores sabían bien sus obligaciones y de quién dependían, como lo decía la guía de las escuelas. En la actualidad, los grandes colegios que manejamos son bastante diferentes a aquellos primeros colegios. Su manejo es mucho más complejo y los puestos se han multiplicado, lo mismo que el número de maestros. Se tienen más secciones, se han establecido departamentos que antes no existían, y esto como una necesidad para apoyar a los coordinadores de sección y facilitar la organización. Las materias escolares se han multiplicado, y qué decir de las actividades y de los eventos, también son mucho más. Todavía hace 50 años en la escuela había como autoridades el director y el inspector, y cada uno tenía claras sus funciones. Los maestros sabían a quién dirigirse para cualquier dificultad. Pero al crecer las instituciones, creció el trabajo, de tal manera que sobrepasó la capacidad de los directores y coordinadores que antes se denominaban inspectores. En la dirección, además de la secretaria y la cajera, tuvo que aparecer la recepcionista, el contador o contadora, la auxiliar de contabilidad, además de la secretaria del director, etc. En cuanto a la coordinación, se dividió en coordinaciones de sección. Aparecieron las secretarias de sección, los subcoordinadores en cada sección, los maestros auxiliares de sección, y para ayudar en las múltiples ocupaciones de los coordinadores, se crearon los departamentos que apoyan algunas de las actividades, ayudando al buen funcionamiento de las mismas. En los colegios pequeños, y así eran la mayoría de nuestros colegios, que tenían cuando comenzaron 300 o un poco más de alumnos, los coordinadores eran los responsables de todas las secciones y de lo que ahora son los departamentos. Se encargaban de las maestras y maestros de inglés, de todo lo referente a la pastoral, de organizar personalmente las actividades culturales, artísticas, deportivas, religiosas, además de todo lo que es el control escolar y de organizar a su personal. En la actualidad siguen siendo los responsables de su propia sección, y en cuanto a las actividades tienen el apoyo de los departamentos, los que se encargan de la organización y realización de los eventos, pero siempre con la dirección y supervisión del primer responsable, que es el coordinador. Pues los departamentos están para apoyarlo, no para suplantarlo y menos para mandarlo. Por esto, como en la actualidad nuestros colegios ya no son pequeños, sino que son ahora una verdadera empresa, debe haber en ellos una organización y un manejo como el de las empresas. No se puede pensar en un colegio sin organigrama, sin perfiles de desempeño para cada puesto diferente, sin reglamentos, sin manuales de operación, sin proyecto y modelo educativo. Deben además tener bien claro el ideario, la misión y la visión, etc. Pero sobre todo, para que funcionen bien se necesita que cada uno conozca el organigrama y lo respete, sepa el perfil de desempeño de su puesto y lo cumpla. Además, debe conocer y adaptarse al proyecto educativo y al modelo educativo. Es también de suma importancia el respeto, la cadena de mando, la que está gráficamente representada en el organigrama y los perfiles de puesto. Pues en el caso de no hacerlo, se generan múltiples complicaciones, pues las órdenes, las directivas y las instrucciones las debe dar el que está a cargo. El pasar por alto a alguna autoridad no es solo una violación de la buena práctica de administración, sino que también puede confundir al alumno y a los padres de familia si las órdenes se dictan contradicen a las que se habían dado previamente o las que da un dirigente contradicen a las que dio otro. Y no conocer sus funciones o no respetar las funciones de otro creará serios problemas de relación, destruirá el buen ambiente y estorbará la realización de la obra educativa. Cada quien en su puesto es autoridad.
pero no debe sobrepasar sus funciones, ni pasar sobre la autoridad de los demás. Por esto es muy importante el que además del respeto a la organización, se deba realizar la comunicación y el diálogo amistoso entre todos los que tienen alguna responsabilidad o mando, entre ellos y con los que están bajo su autoridad. Igualmente es necesario que el que está al mando sepa oír las sugerencias, las quejas, las razones, las dudas, las necesidades de los que dependen de su autoridad, sin pensar que estar en contra suya por diferir en algún asunto o por pedirle alguna mejora. Es también importante que entienda lo conveniente que es el preguntar a los que están bajo su autoridad y escuchar las ideas ahí expresadas, pues de esta manera, al dar órdenes, al organizar algún aspecto, no se equivocará fácilmente, pues lo hará mejor informado, y todo lo que se realice o mande será más útil y mejor aceptado. Es necesario que todo el que tiene mando, desde el maestro hasta el director, comprenda que los tiempos de la autoridad absoluta ya pasaron y que es necesario compartir el mando y las responsabilidades en la medida que los reglamentos y la organización se lo permitan.